esa va de Cuba. Árabe y me llevo a los árabes a una nivel. Y me que yo para de niña de sabe ahí a todos los que nos siguen a través de la clase virtual. Un saludo cordial, Maite Rivera, a revenir ahí, Maite Rivera. Por árabe, ella aporta mi tiempo. Vamos a hacer una serie de ejercicios. No olviden que la semana pasada completamos las 5 clases. Y en esas 5 clases, la idea por parte nuestra fue y logramos acercarles a ustedes información básica y un vocabulario que en este caso va a ser de utilidad. De alguien que yo ya comando a cojar y tendría comando. Vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a hacerlo en forma oral y vamos a hacerlo también en forma escrita. Sería la parte aplicada de nuestro curso. Vean que como esa carta de 25,000, ya me dijo después de esto voy a abrir un pequeño debate con todos ustedes si quieren sobre algunas cuestiones que por allí sean necesarias aclararles todavía. A ver, el alfabeto, pasamos acá, rescatamos esto tampoco, esto quedó también está en la plataforma nuestra de curso. Son las vocales, las que están en rojo. Y ven ustedes allí, están en par. Las orales y las nasales son las que llevan la tilde de la ñ. A, se han amplificado, I, O, U, y esta yo les dije a ustedes, un poco para recordarles, sirve para negar la negación. Si yo digo Oguatá, quiero decir no camino, digo Oguatá, o Carú, o Carú, Oñeno, Oguapí, usando la I nasal. Y siempre eso se construye con un cursor y luego el cursor es esto que viene acá al final, que yo le digo que es el separador de la voz entre dos vocales. Le digo K-A y aquí está el cursor. Si no le pongo el cursor dice K-A. Eso es sobre todo al momento de escribir, que cualquiera al leer pueda leer correctamente. Al hablar no tenemos problema, al hablar yo K-A o yo K-A. Yo al hablar digo de la manera que yo quiero y la gente me va a escuchar así como yo quiero. Sin embargo, al escribir es donde se genera el problema y para evitar ese problema entonces se creó este signo que ven acá que se llama en castellano consonante cortado y en guaraní se le dice uso, que viene del sonido so o so, sonido que se corta, que se suelta, ¿verdad? Y siempre se usa en medio de una de esas 12 vocales en la forma oral A, E, I, O, U, U, ¿verdad? En medio de esas o de las nasales A, E, I, O, U, ¿verdad? Bueno, esto entonces para tener presente todas estas consonantes que están acá en color negro, yo le dije que se leen sus nombres, se leen con la vocal G. Esto que en castellano cualquiera diría CH, en guaraní es C, y el nombre de la letra es C. La G, que ven ustedes acá, en castellano es G, en guaraní es G. Y ven ustedes acá al lado, que lo voy a marcarle acá con la sombra, está la G. La G que es un fonema propio exclusivo del guaraní, cada historia es lo que le dije. Y le puse un ejemplo bastante práctico, muy sencillo, decir guaraní y uno dice guará. Aquí está la G común y corriente, la que conocemos, la del castellano. Pero cuando yo digo moana, se sirve moana, ahí está la G nasal, porque no es se sirve guará, sino se sirve moana, y es doble nasal. Están la G y están las A final. No era. Guara sería si es que toda esa palabra se pronuncia de manera oral. Pero como es una palabra nasal, es guana. La G nasal es la que está al principio. Bueno, y ven ustedes todas las otras que acá tienen, por ejemplo, lo que en castellano cualquiera leería como MB o MB larga. Para nosotros es B. Para esa jerarquía, B. Van a ver ustedes con la ND que es D.
Después vimos estas expresiones de cortesía, lo de la mañana, el amanecer, la mañana, la siesta, la tarde y la noche, ¿verdad? Comer, picaré, hacer picaré. Vimos también algunas expresiones de reconocimiento, esa banderera, celera, que está el espacio para contestar, Moguapandé, esa banderera yo fui, ¿cuál es tu apellido? Y la siguiente dice Moguapandé, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad? ¿De qué lugar es la persona? ¿Verdad? Moguaparico sería la dirección, el barrio. Vamos a suponer que la persona nació, siempre en Moguaparico, así que Caguazúa. Amórico, hay San Lorenzo. Esa sería la diferencia entre lo primero y esto que dije acá. ¿Verdad? Y ahí dice, más cuando lo agarré, ¿cuál es tu dirección? La dirección a la casa. Aquí sería decir que yo soy Ayala, 2500. Sería acá donde dice, mapa de Logarapé. Droga, casa a P, camino de tu casa. Vaya a bajar de luz, vaya a bajar de sí. Voy yo que es hermano en general, varones y mujeres. ¿Por qué esto es importante? Porque el guaraní, aunque no se usa mucho acá en la zona urbana, en muchos lugares, saliendo un poquitito más allá de calle última, ¿verdad? Pasando de allí San Lorenzo, de Apiatá, Itagua, etc. A medida que uno va entrando al interior del país, uno va a escuchar, por ejemplo, todavía el Seriquejí, hay un Seriquejí. En el caso de las mujeres, también la expresión Seriqué y Sequipipí, una palabra menos usada probablemente, pero lo que quiero con esto señalar es que hay un vocabulario que usa el varón y hay otro que usa la mujer para referirse a los hermanos. Por ejemplo, el varón al hermano mayor, yo tengo un hermano mayor, yo le digo Seriquejí. Y si tengo un hermano menor, va a ser Seriquejí. Y cuando yo voy a mencionarla a mi hermana, esa va a ser Serengui. La hermana del varón es Serengui. Y en el caso de la mujer, cuando una mujer se refiere a la hermana mayor, a su hermana mayor, dice Serengui. Y cuando se refiere a la hermana menor, Sequipipí. Y cuando se refiere al varón, dice Serengui. Ella con respecto al hermano varón. Pero con respecto a la hermana mayor, mujer, es muy común entre nosotros, ni mayora. La gente ni mayora, la mayora, la hermana mayor, esa me refiero es Seriquio, y la menor Sequipio. Hay otras, eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo digo que esto puede ser varón y la mujer, ambos, es vocabulario común. Por esa razón usamos yo que acá. Es hermano, hoy la gente dice, el hermano para el Berecó. Solamente les pongo las dos para que sepan que en guaraní hay una manera específica también de decir hermano, ¿verdad? Y que inclusive la gente usa mucho cuando canta el himno nacional, al empezar el coro dice yo que vi Paraguay y Bonama, yo que vi hermano paraguayo, basta, el Bonama dice basta hijo, ¿verdad? Bueno, ahí se va a decir, se exigera y ponemos el nombre, yo que vi Paraguay cuando hermanos. Baisa para era de lo que fuera, como se llaman tus hermanos. Voy a ir para el eco, o en todo caso, voy año para el eco, igual. Y en algunos casos, inclusive, hay abuelos, abuelas, a lo mejor algunos papás o mamás que pasan los 60 del interior, todavía dicen voy a ir para el eco. Y justamente quiero relacionar eso con el inicio de la clase de hoy. Porque en el mundo indígena guaraní, esta semana, con la primera luna llena, empieza el año nuevo. Porque lo tradicional para nosotros empieza el 1 de enero, para el indígena empieza con la primera luna llena de julio. Hasta los años después de año nuevo. Y es lo que tradicionalmente llamamos hoy, inicia el invierno, ahora los ricos, y el año por eso empezaba en el invierno para el indígena. ¿Qué hacemos? Hasta ahora en la zona del interior la gente planta las semillas en el invierno. Los hagan multiplican. Y allí viene el tema de que después cuando ya sale la plantita y comienza a tener flores, de hacer ara por ¿verdad? Que sería la primavera. Y
va a seguir el ciclo, lo que sería para nosotros el verano, Arajú, la gente comúnmente allí, ¿qué es lo que encuentra? Que los frutos, mi iba y ayú, apeyú, cuando comienza de verde pasar al otro color, en este caso más común para la gente, el amarillo, ¿verdad? De allí se dice ayú. Bueno, y luego va a venir el otoño, que implica la caída de las hojas, por eso se dice ara, robe, cuy, o cuy mi, mira robe. Bueno, simplemente para recordarles el uso de la gente, se dice voy arriba cuántos años, un año más, voy para que sepan, ¿verdad? Por allí mañana le toca hacer algún tipo de trabajo de campo, tiene que ir a hacer una especie de encuesta, algún tipo de censo, y es importante que ustedes conozcan. Independientemente a cuál se use más, saber que en guaraní se puede decir años de tres maneras, ¿verdad? Ari, que es digamos, la palabra que hoy en día se volvió muy común, se usa mucho en la educación, el Ari, año y la otra nombre. Bueno, acá van a ver también, a qué te dedicas y cómo para el vapor, dónde trabajas, la expresión nuestra. Acá, por ejemplo, sería vapor, justicia electoral, o Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Esto es lo que nosotros empezamos a hacer con ustedes, y es lo que se llama una construcción básica. Nosotros vamos a tener siempre como la palabra más importante, acá les estoy marcando el verbo. El verbo en cualquier idioma ya es una oración. Si yo digo traigo, compro, llevo, automáticamente no está conjugado y hay alguien que compra, hay alguien que lleva, hay alguien que trae. ¿Y cómo reconozco eso? Por la terminación en castellano. Luego le agrego al verbo o, as, a en presente. Yo, camino, caminas, camina. Si es en el pretérito, le agregarle es, haste, o, caminé, caminaste, caminó. Y eso que me está indicando indica la persona. Si yo digo caminaste, aunque yo no diga tú, esa terminación haste corresponde a tú. Allí se dice siempre el sujeto tácito. ¿Verdad? ¿Y cuál es el sujeto? Tú caminaste. Eso también lo usa con el guaraní. Si yo digo ayuwa, reyowa, si yo digo reyowa, es tú, le. Si yo digo oyowa, ae oyowa. Porque cuando yo conjugo, yo digo se ayuwa, le yowa, oyowa. Yo no digo se oyowa, no, se ayuwa, ae oyowa. Esa o me está indicando a mí quién persona es la que ejecuta la acción. En este caso, ae. Pero fíjense que al tener entonces un verbo uno tiene una oración. Y yo le dije, un poquito más adelante está la lista de verbos, yo le dije sabiendo los verbos más usados del día, yo simplemente puedo comprar esos verbos y decir apague, apumá, ayobajé, alamusá, hace, ambajo, ayú, ayahú, abajú, acarú, usando solamente verbos, sin ponerle el nombre de una persona, sin indicar si es buena o mala, sin decir que la acción fue rápida o lenta. Simplemente yo decir apaga, apumá, ayobajé, alamusá, hace, ajá, papo, y digo en primera persona, o puedo decir eso mismo en segunda, puedo decir pague, pumá, ayobajé, alamusá, ser papo. O puedo decir eso en tercera persona, y puedo decir copae, ayobajé, alamusá, o se, o papo. Entonces, ese prefijo que es areto me indica a la persona. Entonces, basta que yo diga ayuá, allí ya hay una oración y hay un sujeto que es a, se, a. Y yo pongo entre paréntesis se. Como no está presente, pongo se. Una cuestión práctica de gramática que yo se acuerdo nada más. Entonces, si yo tengo verbo, a ese verbo no se olviden que siempre va a llevar un calificador. Así como con el sustantivo, yo digo casa y luego sin linda, casa nueva, casa blanca. ¿Se dan cuenta? Son calificativos. Y a verbo también. Por eso usted me decía Bogotá Mona, Bogotá Bahí, Bogotá Medue, Bogotá Peate, Bogotá Coeje, Bogotá Coana. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el verbo siempre aparece una palabra que se llama adverbio. Y
ese adverbio, esos adverbios son los que acabo de mencionar. Decir poná, decir ahí, decir me voy, decir que hace, cojana, esos son adverbios. Y siempre acompañan a un verbo. Y al sustantivo le acompaña siempre el adjetivo. Y hay dos clases de adjetivos, lo que se llaman determinativos, como co, pe, amo. Yo puedo decir co caraí, pe caraí, amo caraí. O usando con un femenino, co cuña caraí, pe cuña caraí, amo cuña caraí. Eso es una manera muy sencilla, yo le decía, de construir. En guaraní se facilita mucho porque el adjetivo determinativo tiene una sola forma para su uso. Lo que en castellano es esta, esa, aquella. En guaraní es co, pe, amo. Y es para los dos, masculino y femenino. ¿Y qué pasa después del sustantivo? Que yo puedo decir co caraí, pe caraí, amo caraí. Yo puedo después del sustantivo ponerle cualidades y decir co caraí ibate, co caraí managatú, co caraí arandú, y caraí ibate, arandú, managatú. Esas son cualidades, son adjetivos calificativos. Entonces, si ustedes se fijan, acá en esta estructura que les estoy mostrando, van a ver ustedes en el medio, el rojo está el sustantivo, y antes un adjetivo, el yo le pongo cope, amo, abajo, y después del sustantivo está el adjetivo calificativo. Como ejemplo le puse allí, mangatú, ibate, arandú, poná. Entonces, siguiendo esta regla, que es muy sencilla, yo puedo decir, en este primer caso que está acá, que les voy a marcar ahora, digo, co, caraí, mangatú. Este señor es bueno. Yo puedo cambiar aquí caraí por cuña caraí, y voy a decir co cuña caraí managatú, y va a ser esta señora buena. ¿Se dan cuenta? Es muy sencilla la cuestión. Si yo voy a decir después pe cuña caraí y bate, fíjense que allí le puse pe, es esa señora, cuña caraí y bate. Si yo quiero cambiar acá cuña caraí por caraí, yo voy a decir pe caraí y bate, ese señor habla, no cambia pe. Que es para ambos. Y la palabra ibate tampoco cambia. Por eso yo le dije, no existe en el guaraní la construcción de un adjetivo como en castellano calificativo cuando uno dice alto, alta, alto, alta. ¿Se acuerdan? Es solamente ibate. Entonces, esto significa, al tener yo una escritura como esta, y yo sé, ¿verdad? A un sustantivo puede ser oga, yo digo co, oga, pe, oga, mo, oga. Puedo poner el nombre de un animal, puedo decir coyagua, peyagua, moyagua. Puedo tomar el nombre de, qué sé yo, una planta o un producto que viene de una planta, puedo decir abatí, y yo puedo decir co abatí, pe abatí, amo abatí. Y al lado le pongo, si puedo el primer color, co abatí monotí, co abatí saiyú. Y si yo pongo yagua, yo digo co yagua piñamó, co yagua marangatú, co yagua poná, co yagua ahí. Esa es una manera muy sencilla de construir. ¿Qué le agregamos después? El verbo, y al verbo nosotros le podemos agregar en este caso un adverbio. Yo puedo decir co caraí mangatú, co yogua, co guatapona, co caraí mangatú, guatapona. También se puede dar en este caso que yo pueda agregarle lo mismo que puse adelante, puedo poner después otra vez una construcción con un sustantivo, un adjetivo antes, un adjetivo después calificativo. Y puedo decir, por ejemplo, oyogua, o caraí mangatú, oyogua, va en PTI a operu. PTI a operu. ¿Qué es a o? Es un sustantivo. PTI es un determinativo. ¿Y qué es peru? Es un calificativo. Entonces, como ustedes están viendo acá, si yo tengo esta estructura, no me va a costar absolutamente nada construir una oración guaraní. Y por eso le repito acá los ejemplos que puse. Esto es simplemente una muestra, voy a volver sobre esto un poco más adelante, ¿verdad? Acá la forma de conjugación que ya vimos, los pronombres se, de, jae, ñandé, oré, en jaipera. La vez pasada aclaramos la diferencia entre ñandé y oré. Siempre el que habla en ñandé y oré tiene que formar parte de la acción. Si decimos ñandé y aguacuy, yo hablo en nombre de todos los que estamos en esta sala. Y todos estamos sentados. Pero ¿qué pasa cuando yo me refiero a tres compañeros que están conmigo acá y ustedes más atrás? Yo refiriendo más a ellos y hablando en nombre de ellos y mío, yo digo, Orel Guapuy, a Peña Guatá. Orel. Y yo le incluyo a ellos y hablo en nombre de los tres. En la sala estamos 10.
10, 3 ejecutamos la acción, por eso se le dice excluyente. Cuando yo digo obré, yo excluyo a una parte, hay una parte que no hace la misma acción. En la mente guaraní hablante eso es muy importante. No sé si estamos ahí, un segundito, esperando que aparezca nuestra parece que salimos de la clase virtual. Queda un poco elevado. Sí. A ver, Sí, saliste. Salió. Acá, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahora estamos, ¿verdad? Bueno, y ustedes están viendo aquí alcanzan a ver el material, ¿no? Entonces voy a compartir esta parte, un poquitito, vamos a recordar esto. Allí vamos a ver si alcanzan a ver un segundito y ya vamos a recuperar esta parte. A ver un poco si se ve. Vamos a ver si alcanzamos a ver la imagen. Un segundito. Yo tengo que compartir el un segundito mientras recuperamos aquí. Ahí. Bueno, ahora sí. Vale. Entonces, les decía, ahí en el material estamos recordando esto que son los pronombres. Vimos también siempre esto, recordar los prefijos, el número de personas, lo que están en rojo. Lo que en castellano equivale a las terminaciones verbales. Eso que les decía, o, as, camín, o, camín, a, camín, amos. Eso ahora mismo va antes, y es a, guatá, re, guatá, o, guatá. En guaraní están como prefijos y en castellano están como sufijos. Prefijo quiere decir que va antes y sufijo quiere decir que va después de la palabra. Vimos acá la conjugación del presente, así como uno toma la palabra y dice guatá, y yo digo sea guatá, debe guatá, a guatá. En este caso nosotros tenemos el verbo conjugado, ¿sí? Eso es presente, así como uno tiene. Toma el verbo carú, que es comer, y yo sea carú, debe carú, o carú, eso está presente. Sea ñenón, debe ñenón, ñenón, yo me acuesto, tú te acuestas, se acuesta, eso está presente. Así es el prefijo a, los prefijos are, o, ya, rope, o, más el verbo, y ya está. El pretérito, una de las formas que ya les mostré, es usando curí. Esto vamos a aumentar después, pero mientras tanto vamos a usar curí. Tenemos el caso del futuro que está, ¿verdad? Yo digo aguatata, reguatata, aguatata, y fíjense que lo único que siempre cambia en esto es are, o, ya, rope, o. No cambia guatá, tampoco ta. O sea, yo al construir, ya digo aguatata, reguatata, y esto es el comienzo aquí. Bueno, vamos un poquito más, que acá está la lista de estos verbos que les mencioné la vez pasada. Los verbos más usados, les marqué en rojo los verbos que son nasales. ¿Por qué? Porque al decir ñandé decimos ñandé ña, ñañe no, ñandé ñagua no, ñandé ñamuingue, ñandé ñameje, ñandé ñamomeru. Eso va a conjugar ñandé. Es allí, lo que están en color rojo son verbos nasales. Acaban de ver ustedes los adjetivos. Esto se usa con los sustantivos. Y ven ustedes allí, por ejemplo, como lindo, ahí, feo, bate, alto, carácter bajo. Le di es lo que se llama un par de opuestos. A lindo, feo, a blanco, negro, a alto, bajo, así. Bueno, después los colores que están acá, monotismo, cristal, gris, los colores más comunes. Estos son los adverbios que siempre van a ir con el verbo. Yo digo o guatá con a, o guatá ahí, o guatá con aña, o guatá con que, o guatata con eno, ¿verdad? Conjugando. O guatá peaje, o guatá bebé, o guatá está, o guatá saí, pero siempre con un verbo. Esa es la condición. Acá tienen ustedes el caso de los adverbios que indican lugar. Yo puedo decir coape, morime, ahí me coape. Estoy aquí. Morime, more es otra hata upebe. Iré allí. O allá. Allí, iré allá en realidad. Hata sabe que termina ayuda. Hasta iré allá y luego volveré, ¿verdad? Bueno, estos son
dos adjetivos que ya les mencioné, que se usan antes de los sustantivos, son determinativos, o que amo. En el plural usamos coa caray, coa cuña caray. O podemos decir umi caray o umi cuña caray. Acá están 5 números básicos que pedimos, podemos aplicar ¿verdad? Y estos sustantivos, como una referencia referidos a personas, caray, cuña caray, cariatí, cuña taí, mita cuñatí, mitanají, que es el bebé o la bebé, el anciano que es ya, la anciana que es muay muy, no es guay muy. Y ustedes se van a dar cuenta cómo pronuncio eso, no es guay muy, es muay muy. Ahí está. Acá, aparte de ese ejercicio que les mostré, y el otro día llegamos a este punto de cuáles eran las conclusiones que usamos nosotros en el guaraní. Y van a ver ustedes aquí en un momentito en la pantalla la que son en este caso las conclusiones A, que equivale a I del castellano. Yo le decía la pasada, mesa y silla, para mí ya es mesa, a aplicar. Silla es caraí, a una caraí. Caraí, a una caraí, señor y señora, ¿verdad? Lo contrario, lo que llamamos una conclusión disyuntiva, es o, señor o señora. Mesa o silla, y eso diría guaraní, mesa, tena, aplicar. Caraí, tena, una caraí. Es uno de los dos. Yo llamo la disyuntiva, ¿verdad? Tenemos aquí otros, simplemente por una recordación. Paso a lo que eran las intersecciones, que es donde, repito, llegamos la vez pasada. Shaki, Neike, Nangana, A, que son algunas que se usan comúnmente y expresan ese asombro, expresan una voluntad de insuflarle a alguien ánimo, energía, Neike, Yajaque. Ese tipo de conclusiones nosotros tenemos, como por también en el castellano, le vamos y uno hace ese grito y luego va a alentarle a todos a moverse, a hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es para terminar en guaraní. Yo les dije que hay una diferencia con el castellano en la cantidad de palabras. ¿Qué son las palabras? Las palabras son los elementos que se estudian en la se llama morfología, que tienen uno o más significados, ¿verdad? Y todo lo que decimos pertenece a una clase de palabras. Puede ser, por ejemplo, sustantivo, una clase de palabras, otra clase de palabras del adjetivo, otra clase de palabras del verbo, otra clase de palabras del adverbio, otra clase de palabras del pronombre, lo que acabamos de ver, las conjunciones, las intersecciones y lo que llamamos en guaraní las composiciones. ¿Qué tiene el castellano que no tiene guaraní? El artículo. El artículo es la palabra que en guaraní no existe. ¿Y qué diferencia hay entre la composición de guaraní? En castellano se llama preposición. En castellano es preposición. Y acá tienen ustedes algunas de las composiciones más usadas. Y en el caso de pe y me, que se usa de acuerdo si la palabra es oral o es nasal. Si yo digo cocuepe, ajá cocuepe, cocuepe es una palabra oral, entonces digo cocuepe. Ninguno de ustedes va a escuchar, y si es que llega a escuchar le va a llamar la atención si alguien dice yaja cocueme. Yaja cocueme sacuete. Lo correcto es yaja cocueme sacuete. P es para palabras orales. Sin embargo, cuando yo uso la palabra acá de cabeza y yo digo tiene en la cabeza, yo voy a decir oguereco iñacá me. No voy a decir oguereco iñacá pe. Oguereco iñacá pe. En el tema no me gusta entender oguereco pequeña acá pe. No. Vamos a decir oguereco iñacá me. En el tema de cañadero. Tiene en esa. ¿Se dan cuenta que P y me dependen de la palabra con la cual se agrega? Y es notable la capacidad que a lo largo de tanto tiempo tuvimos los paraguayos, las paraguayas de poder usar esta palabra correctamente. Porque si yo hablo con cualquiera de ustedes me va a decir cocuepe y me va a decir obrecoña came. ¿Cómo sabe eso? Sencillamente porque así aprendió y así usó. Y probablemente para
No sé si para todos, para algunos de ustedes, es el momento de que van a decir, eso yo no sabía. Ahora ya sé, entonces, que cuando la palabra orar tengo que decir fe, y cuando la palabra rezar tengo que decir me. Pero toda la vida estuvimos usando correctamente. Ese es un aspecto importante de la lengua, a nivel de Israel y pedagogía. Lo que acá nosotros hacemos, para muchos de los que ya hablan para mí, es simplemente acomodar y decirle esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Puedo hablar, siempre hablamos, ¿verdad? Entonces, acá ven ustedes esto que les estoy mostrando y les decía yo en este caso, estamos acá en la pantalla compartida, vamos a ver, estamos un segundito por el tema de nuestra calidad. Un segundito, estoy recuperando acá la imagen con el grupo virtual. Y van a ver ustedes entonces que puedo decir P y me, que equivalen a M o a A, depende de ese qué es lo que uno quiere decir. El otro es Gua, C Apegua, C San Lorenzo Gua, C Apegua, yo soy de San Lorenzo, de Encarnación. Y eso para mí es Encarnación Gua, San Lorenzo Gua, Caacupé Gua. ¿Se dan cuenta? Le ponemos al final Gua, porque en castellano antes. De Caacupé Gua. De San Lorenzo Gua. De Fernando de la Mora, Fernando de la Mora Gua. De Asunción, Paraguay Gua. Acá tienen ustedes el caso de Gua. Siempre se utiliza con sustantivos. Y fíjense que abajo dice WIT. Y esta WIT se utiliza con los verbos móvil, ayud y tawi. Móvil, ayud, pewi. Ya no digo ayud, pewa. Eso se utiliza para, con los sustantivos se utiliza gua y con los verbos se utiliza wi. Esa es una forma de que ustedes puedan distinguir nada más. Y cuando usemos en esos momentos, yo les voy a ir haciendo las precisiones. Por lo menos les estoy mencionando cuáles son estas llamadas composiciones más profundas. Otra composición es ere. Y fíjense que allí dice oí o quiere. Y es muy común en nuestro uso, ¿verdad? Care, tapere, oí tapere, quitémonos esta, oí tapere. Está por el camino, sería la traducción, ¿verdad? Pero comúnmente cuando nosotros hablamos de esa manera. Mueve ya de camisaje, ya lo tiene por la puerta. De que colgada por la puerta sería la traducción. Y después vamos a encontrar algunas otras como Hanua, que acá le llaman acá, y Moana. Hanua se utiliza siempre con los verbos, o caro Hanua, o guatá Hanua. Oye moví, oye Hanua, En cambio, Moana se utiliza con sustantivos. Yo voy a decir se sirve Moana, se la pipe Moana, se rógape Moana. ¿Se dan cuenta? Aquí no puedo decir se rógape Hanua, no puedo decir se la pipe Hanua, se le virecope Hanua, no, se le virecope Moana, se rupe Moana, se sirve Moana, se la pipe Moana. Cuando es con sustantivos es Moana y cuando es con verbo es Hanua, el curso que tenemos que dar. Otro es ari, que significa sobre, encima. Oga ari. Se hizo muy común una canción escolar, Oga ari de Castilla, Oga ari, encima, sobre la casa. Está el mundo, dice ahí, Oga ari de Castilla. Bueno, el otro es el caso de Guibe. Todas estas son composiciones que se usan mucho. Y acuérdense siempre que hacer composición tiene que ir después la palabra. Por eso, en aquel ejemplo que yo les pedí traducir y que ustedes tradujeron maravillosamente y tal cual como se traduce, yo le decía Monguiri, ustedes me dijeron desde lejos, porque en castellano es desde primero y lejos después. Desde una preposición, está antes de la palabra. Y en guaraní es composición, entonces digo Monguiri es lejos desde. Allí tienen ustedes. Otra conjunción también que se usa mucho es nivel, cané nivel, ojo y sí nivel, o hasta calor nivel, o María nivel con en castellano. Y acá tienen ustedes
Hay veces la gente acorta esto y dice di, o Mariani, o Usibendi, pero la versión correcta es vive, de ahí viene esta llamada proposición. Entonces, hoy le sumamos esta clase de palabras que en guaraní se llaman proposiciones. Hay más, sí hay un poco más, pero estas son las más usadas. Otros sustantivos que nos van a servir acá: mesa, aplicar, mesa, que tiene un nombre propio guaraní. No es la mesa así como conocemos, sino que es una cosa más pequeña, más baja de altura, que los indígenas antiguamente denominaban aripacá. Y esa no es una invención, era una palabra guaraní que se usó muchos años, que todavía suelen usar los propios indígenas. Aripacá es mesa. Otro es el caso de apicar. Apicar es silla. Y muy comúnmente ustedes van a recordar, a lo mejor algunos o alguna de ustedes acá o que no están siguiendo la clase virtual, habrán tenido su apicapé, que es la silleta. Una cosa es la silla y otra cosa es la silleta bajita, ¿verdad? Ellos se llamaban así en dos alas, uno medio se sentaba y en forma de casi de triángulo allí al sentarse, ¿verdad? Y eso era más común en el entorno del tatayuy, en la cocina, a ver, apicape, ari, Eguapuija, Enemunguetá, Tatayerere, Tatayuy, a Pepe, ya recuerdo que Catuve Sabencavi, y Catuve Teicoyoy, Sipa, Moirapoa, Enemungueraba, Sipa asador. La masa de la chipa que se pone en un asador y la gente comienza a asar eso al fuego. Cabuque también. Allí alguna gente de muchos lugares dicen que el cabuque que se hace el tiquirati de lo que se llama farina, ¿no? La traducción. Y que a la otra que se hace casi en el mismo tiempo que la chipa tradicional, así se dice chipa asada. Claro, hay zonas donde ambas son cabulé. Sí. El cabulé es el nombre de todo aquello que se hace con asador para mucha gente. Pero para otros marca la diferencia y dicen, pero el yapuá tiene la fibra, sea cabulé. Yo siempre me discuto la gente cuando discuto asador, no cabulé. Ahí está. Bueno, y esa es una cuestión interesante, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos ese apicapé. Está también el apicapucú. Es privado, ese es el banco. Y en muchos lugares uno llega a algunas casas en el interior, esos ranchos que todavía hay, que tienen la apicapucú allí enfrente, pero fijo. O sea, meten las dos patas en la tierra y encima, lo que sería la parte plana, arriba, que ahí por el castro del momento y la hace la pequeña horrible. Y ya la gente llega y se sienta nomás allí, ¿verdad? Entonces, aplicar la silla, obviamente, hay otra versión que hoy se volvió muy común, el aplicar ahí el pupitre, que sería para ustedes en la escuela, el pupitre de la escuela. Aplicar ahí una sola palabra. Sería la silla de escribir, para escribir. Ahí es escribir. En una sola palabra, aplicar ahí. Entonces está la aplicar ahí, está la aplicapé, aplicapucú. Son variedades de lo que conocemos nosotros como silla. Ao es la ropa, ¿verdad? Y allí, digamos, van a ver ustedes un poco más abajo una denominación que ya no es guaraní, pero se guaranizó, la palabra camisa. Así como nosotros vestimos acá una camisa, los indígenas no usaban camisa en este formato. Entonces, ¿qué pasó? Vienen los españoles, ellos escuchan y ellos dicen esa palabra en el molde guaraní, en la pronunciación. ¿Por qué? Porque en castellano la palabra camisa es llana, camisa. Y al pasar al guaraní se convirtió en camisa. Es lo mismo que con el zapato, ¿no? Es zapatú. Zapatú cambia el acento del medio al final. Al decir en guaraní, zapatú, y zapatú pona, y zapatú que curva. ¿Cómo que la gente dice zapatú que curva? Y ya pité, pues sí que la gente y engaña.
Eso es lo que nos están haciendo. Me parece que la de ellos, la de la pizza y zapatos que juega, de por el primo, la zapatos que y zapatos que ya entiendo que todavía es algo inmaduro, ¿verdad? Algo nuevo, por eso se dice de esa manera, ¿verdad? Es un llegada muy popular que la gente suele usar. Bueno, ven ustedes zapatos, algunos dicen cuidado también, cuidado, pero más comúnmente para todos nosotros zapatos. Entonces acá tienen algunas palabras que nosotros podemos usar. Antes le ponemos copiamos, decimos comenzar, pensamos, zapatos, zapatos. ¿Y qué podemos poner después? Un adjetivo calificativo. Comenzar, comenzar bater. Carapé. Entonces, siguiendo el esquema que les mostré, yo a estos sustantivos les puedo poner antes unos determinativos y después unos calificativos. ¿Qué más? Nombres comunes de animales. ¿Verdad? Son animales domésticos. Yaguá, Baracayá, en el interior caballo, vaca, oveja. Imaginen ustedes lo que vivieron o lo que viven inclusive hoy en zonas del interior. Normalmente el lugar del establo está un poquitito más allá, en el patio, a un costado, está el tambo donde están las vacas, los caballos, a frente de coja, el lugar de caballura, el embarque caballo, dice serendá, dice la gente, ya serendásima, no se refiere al caballo. Una cosa es que yo ese caballo, pero la gente común me dice serendá. Serendá la sangre, hay una famosa canción que habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Bueno, serendá caballo, serendá caballo también es la gente, ¿verdad? Entonces, esa expresión de caballo, el próximo, está allí en el ámbito del rancho. Vaca, me dijo, esa cabalá, puré, está el chiquero, ¿verdad? Y vamos a encontrar, por supuesto, a la gallina, arriba azul. Y Gallo. Se le dice en guaraní de dos maneras. Yo digo azul, y el me viene de nena. Igual que se dice al toro vaca, pero esas son palabras que son antiguas, no son palabras creadas por ejemplo, vaca, al toro, y en el caso del río azul, al gallo, y también se dice cupiyú, se le dice también al gallo, de dos maneras, cupiyú. porque siempre escucho el famoso Perú Macayo, como dice. Claro, de cualquier manera se usan, se puede decir gallo, se dice cupiyú o se puede decir guasumé. Siempre la intención de que ustedes conozcan todas las formas que se le denomina. Si hay un como le dije, la Pillapo me dice Pillapo, me tengo cajares, oye, ya me metí el cupiyú, la metí cuatro gallos años. Ahora ya me mueven el dato de guasumé, y cuatro gallos ahí. ¿Verdad? O sea, la cuestión acá en el curso nuestro, que ustedes conozcan todas las palabras o la mayor cantidad de palabras, las acepciones que tienen, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yaguá tiene otro sentido también, que no es perdón. ¿Qué pasa cuando alguien dice que es un yaguaquí? ¿La gente yaguaquí? Sí. El yaguaquí es de pastor, esa especie de gente que te va y te habla mal a alguien de vos, ¿verdad? Que yaguaquí. ¿Y qué otra cosa? Oyaguán de allí viene la expresión yaguaquí, porque se va el perrito que anda detrás de su dueño y que más o menos le dice o le muestra o le cuenta que allá todo un extraño, viene, le ladra, así más o menos yaguaquí, ¿verdad? Por eso en ese concepto se dice, o no yaguaquí no le, ¿verdad? Que está hablando, que está delatando o está diciendo cosas de vos. Normalmente normalmente no son cosas agradables las que dicen, ¿ya? Entonces, fíjense cómo allí se enriquece el vocabulario y una palabra que normalmente para nosotros el perro quiere decir más cosas, ¿verdad? A ver un poquitito. Profe, Sí. se dice también yaguarigaí. Claro, el yaguarigaí es algo que primero que nada no tiene valor, no tiene sentido. A lo mejor a nosotros el que ahí nos molesta, pero nosotros vemos eso en el perro
intrascendente, algo que no tiene importancia, no tiene valor. La tiene ya ver y es una manera muy pintoresca de decir, ¿por qué? Porque así como la vez pasada le dije yo el caso de Doña Inga, la gente observa y después de ver eso el Banco Nacional de Fomento Género. Y él sabe que el Banco de Fomento tiene la puerta dorada amarilla y lo está mintiendo. O cuando dice, yo le decía de ayer, yo me cacerola, que efectivamente la cacerola tiene una boca grande, ya no miente. Y en este caso ocurre lo mismo que estamos mencionando, ¿verdad? Como en el conocimiento de la gente está el hecho real, y a partir del hecho real, en este caso va mencionando una característica positiva o negativa y compara. La peña de ella ya puede ver. Un segundito y digo, todavía no puedo. Ya salió. Bueno, ahora sí, recuperamos la señal acá, vemos que estábamos hablando de cómo estas palabras que para nosotros comúnmente tienen un significado, en la práctica vamos a darnos cuenta que puede tener más de uno, ¿verdad? Mientras volvemos a mostrarle a ustedes la pantalla en un ratito, acá en una siguiente página, repito, lo que están en la clase virtual van a ver en un momento más, incluir nombres botánicos de plantas, por ejemplo, también comunes. Millipuru primero. Allí van a encontrar ustedes, por ejemplo, abají, maíz. Ya. Te van a encontrar, por ejemplo, ustedes, un segundito, acá vamos a compartir la pantalla con los que nos siguen. Bueno, y van a ver ustedes en un ratito allí los nombres de plantas. Y estas que son, repito, así como en el caso anterior que les voy a mostrar acá, Yaguá, Maracayá, Cabalú, Bacá, Oaxaca, Baracuré, Iguazú, que son animales domésticos, que son comunes. Vamos a encontrar ahí abatí, humandá, que es por otro, mandioca, lentil, batata, andaí, calabaza, pura, pepe, zapallo. Es más común que la gente al hablar diga otra yoga zapallo o era un zapallo, pero es importante que sepan que el nombre guaraní es pura pepe. Y la misma cosa, fíjense, ocurre lo contrario con andaí. La gente al hablar castellano usa la palabra guaraní, echando un poco de andaí se encuentra por allí. Yo no suelo escuchar a la gente decir comprar calabaza, ¿verdad? Sí decimos andaí, y fíjense que ocurre lo contrario con zapallo. En guaraní decimos zapallo en guaraní, y no, rara vez es pura pepe, y la palabra es pura pepe, ¿verdad? Bueno, tienen ustedes el caso de Mocayán, Mandubí,
Pacobá y Arasá, así como comunes, bien Villico, Garriga de Sá. Faltarían otras, hay unas cuantas más. Acá, por ejemplo, vuelvo a mostrarles el caso de los animales. ¿Cuál es un animal que todo el mundo conoce, pero que normalmente, obviamente, no está en el catálogo, la lista, en el inventario de animales domésticos? Pero que está aquí rondando, que es el famoso cururú. Cururú el sapo. La misma cosa en Yubí, las lamas. Aquí la gente inclusive fíjese cómo asocia un fenómeno, digamos, meteorológico con el Yubí. Y llegó ya el anuncio de lluvia para la gente. Que es la hoja que vive. Y eso es una manera notable de vínculo del ser humano con la propia naturaleza. Entonces, ahí faltarían estos animales que están en el entorno, obviamente, repito, no son domésticos. ¿Qué otra cosa puede haber en una casa? Hay un loro, guajá, el famoso guajá, eso se le denomina por la variedad. Está el guajá, está el tuquí, está el maracaná, está el canindé. Canindeyú es un loro, ¿verdad? Y tiene el pecho amarillo y esta parte de las alas es celeste, medio azul, celeste, ¿verdad? Ese es el canindé, una variedad que ya no existen muchos de estos, pero hay. Y hay otros más, ¿verdad? Pero simplemente para mencionar, hay gente que dice tiene el loro allí en la casa, o Ñeñera, o yo llegué a conocer a uno que llevó aquí 60 años, ¿verdad? Que nació con la persona que fue su dueña y el dueño sobrevivió, murió el loro con más de 60 años, ¿verdad? Y toda la vida anduvo con él y con ella, nunca jamás salió de la casa. La mía es importante ya en el mandugable, ella los amo y vacuera. Probablemente en las zonas urbanas, esto ya es más, obviamente, totalmente complicado. Nadie tiene una cabra, una oveja, mucho menos una vaca o un caballo en un departamento, ¿verdad? Al punto que recuerdo una anécdota muy interesante con una criatura en un colegio acá de Asunción, que nunca vio ninguno de estos animales. ¿Cuáles eran los animales? ¿Qué animales tenés en la casa? Era la pregunta. Yo respondo de cucaracha. Pero era lo único que tenía. Una criaturita de escuela. Que lo único que veía como animal en la casa, pues veía en un departamento era cucaracha, ¿verdad? Es cucaracha. No era perro, ni gato, ni nada, era cucaracha. Otra parte. Partes del cuerpo humano. Empezando por acá, la cabeza completa, ¿verdad? Acá. Proba, la cara, porque vemos a la parte frontal. Esa, ojo. En realidad la palabra en este caso es tobar o bajobar. Y en el otro caso tesar, tesar. Yo digo, cerezar, derezar, tesar. Ceroban, derobar, obar. Son sustantivos que tienen tres formas para su uso. La palabra nandí es la oreja, esta parte exterior. Y lo que está adentro es lo que conocemos como el nombre de apizá. Apizá es el oído. Y la oreja es nandí. Van a ver ustedes acá, ti, nariz. Ti es nasal en este caso. Yurú, la boca. Erembé, el labio. Tembé, serembé, ¿verdad? Esto es muy pintoresco porque cambiándole la final y poniéndolo en la varilla es una palabra medio delicadita para alguno, ¿verdad? Ya le va a decir que grosero no la ansiedad. Pero es una parte del cuerpo, el temor es que es el pene del hombre, ¿verdad? Y hago comentarios totalmente didácticos, sin ninguna definición, no me traten de probar de grosero. Vale. Akibó es la garganta. Akibó, ¿cuál es la gente? Porque sería la parte interna de la garganta, del interior. Y fíjense que todas esas denominaciones son antiquísimas. Que eso nos refleja que el indígena tenía un profundo conocimiento de su cuerpo, de las partes de su cuerpo. Era pequeño o guaraní. Nada de lo que nosotros tenemos en el interior dejó de tener una denominación. Hasta corazón, oye, se dice guaraní, al corazón. ¿Verdad? Tigre. O pigá, lo que está adentro, ¿verdad? Pire, la piel. Po, diván, brazo o mano. Erectimá, que está también una palabra que tiene tres formas: erectimá, erectimá, erectimá,
Y ahí tienen ustedes, así como Tobar o Babobá, Tesar, acá ven ustedes retimar. El pie, Rubi, es sangre, la sangre, Juan, con la ana sal, Juan, es el dedo, claro, de la mano. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes, Puisán. Y fíjense lo que literalmente significa. Pie, san, es como una cuerda. Son como las cuerdas del pie, literalmente. Y son los dedos del pie. QA es la cintura. Con esto también nos vamos a tener lo que llamamos PAP, que sería la uña, y PISAP, lo que serían las uñas, pero de los pies. PAP es de la mano y PISAP es de los dedos del pie. Rumbi. Ser un así de la gente, el dolor de cadera. Habrán escuchado ustedes algo que es como que literalmente se le cae la cadera, ¿verdad? Y una cuestión muy común de la que la gente tiene rumbicar. Es una dolencia, ¿verdad? Van a ver ustedes aquí Grigué, que es la barriga, y Quitia. ¿Se acuerdan que en algún momento creo que acá les mencioné un dato interesante que ese es el vientre, el interior? Y cuando una mujer normalmente queda embarazada, se dice normalmente Iguazú, ¿verdad? Y también de otra manera que se dice Iguazú, es como que le salta literalmente, pero po en realidad en ese caso significa producto. Yo les decía, era un producto dentro del vientre, y cuando ya después nació la criatura, hay gente que le dice a la criatura, le dicen, ríe por él, y dicen a los populares, ríe por él, ríe vientre por producto de afuera. Esa es la criatura, un producto del vientre que salió del vientre, fue un producto del vientre de la madre. Y acá vamos a encontrar mucho, Xi'an. Se dice Xi'an, esa especie, ¿cómo sería literalmente? Xi'an es como un ruido, el barullo. Exactamente, dentro del pecho, ¿verdad? Y esta es una cuestión muy interesante, y vuelvo a repetir cómo la gente llega a conocer todas esas partes interiores, inclusive, ¿verdad? Acá quiero vamos cerrando esto, son parte de esas 350 palabras que les dije que estamos sumando acá, de manera que cuando haya necesidad ustedes puedan directamente mirar acá y en base a esto construir las oraciones. Cuando yo voy a utilizar sé con un sustantivo, hace rato yo decía sé aguatá, sé acarú, quería yo, pero ¿qué pasaría si yo digo sé droga? Si yo digo sé caballo, o si yo digo sé mesa, y yo estoy diciendo mi mesa, mi silla, mi caballo, en este caso es lo que se llama un adjetivo posesivo, ¿verdad? Y allí nosotros tenemos Yaguá, mi perro, de Yaguá, tu perro, y Yaguá, su perro, Ñan de Yaguá, nuestro perro, Ore Yaguá, también nuestro perro, del grupo total, de una parte, excluye, Pen de Yaguá, o Iyaguacuera, son lo que se llaman comúnmente adjetivos posesivos. Y esta parte que ya les indiqué de los números, esto es un poco para recordar, y voy a agregar este vocabulario y pasamos ahora a la parte de los ejercicios. Antes de ir allí, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla, y para los que nos están siguiendo en forma virtual y para los que están acá, si es que hay alguna consulta, algún comentario, yo les dije la vez pasada, la clase anterior, antes de terminar, entrar en ese periodo de no tener clase, le decía que en algunos casos que es reiterativo, y vuelvo a repetirles hoy que la intención es repetir ciertas cosas, porque por repetición que no se acuerda también. Es una técnica que yo utilizo en este caso para que ciertas cuestiones, ciertas estructuras, ciertas palabras se fijen, ¿verdad? Por eso, no sé si hay alguna consulta, te coges acá o a beber, o ir para Moranducea, a
alguna consulta, algún comentario de lo que nos están viendo, acá en la sala. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Algo que tal vez preguntando lo que están del otro lado de la vida. Están en un buen número también acompañando, ¿no? Están 51 puede ser. Ah, no, más 91. 50, perdón, 50. Yo acá por uno que nos están siguiendo. Así que en cualquier momento que haya alguna duda, ustedes nos avisan. Todo muy claro. Muchas gracias ahí a Rolando, muy amable, Javier Rolando. Ahí Pepe se entiende muy bien. También muchas gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a ver, a hacer un segundito de ahorita. La sacada de Ecuador, Ecuador es que yo voy a terminar más. Esto que vamos a comenzar a hacer desde hoy, que se llama un ejercitario. Voy a aumentar un poco la vista para que vean mejor ustedes. Esa primera energía antes de cerrar. Un segundito. A llevar esto acá. Esto que ven ustedes va a ser un formato que vamos a ir desarrollando con ustedes. Ya tenemos una conjugación y yo les voy dando una pista poniéndole los pronombres. El verbo piquille, tener miedo, ¿verdad? Y sería, lo único que tienen que ver es are, oya, rope. Este es un verbo oral. No hay ninguna letra nasal, no hay tilde, no hay M, no hay N, no hay ñ, no está la N nasal. Eso no tiene que tener como referencia. Hay una N nasal, la palabra nasal. Hay una M, la palabra nasal. Una N es nasal. Una N es nasal. La vocal de tilde, una sola nasal. Una letra nasaliza la palabra. En este caso, todas orales. Si yo voy a conjugar esto, yo diría, voy a hacer el modelo inicial. Yo voy a decir C, aquí quille. D, re, quille. No es E, quille, sino re, quille. La E indica orden. Eyu, eguatá, eguacuí. Y en este caso no es una orden, es sencillamente una conjugación. Y para eso le dice re, quille, ja, e, o quille. Ñandella que quille, orero que quille, penepe que quille, acuera o que quille. ¿Quién puede conjugar una vez acá en la sala? No hay que poder llegar. Sea a veces que. ¿Quién se anima? A ver quién. Nava, Anita, Nava. ¿Qué quille? ¿De mí? Se acuye, de ecuye, a ecuye, ñande, ya ecuye, ore, ro ecuye. Esa forma que ella conjugó es la que se llama presente. Así, directamente es pero más algo. O sea, que viene de que quille, algo que quille, ñandella que quille, orero que quille, tenepe que quille, empateo que quille. Eso es. Yo tengo miedo, tú tienes miedo, sería la traducción, ¿verdad? Porque por tener miedo vamos a decir, pues yo miedo, tu miedo no se llega a castellano, ¿verdad? Así que esas son algunas cositas que al momento de traducir vamos a darnos cuenta también. El siguiente es en el pretérito. El pretérito va a ser usando cubí y es el verbo maje. ¿Qué es maje? O maje de observativa, ¿verdad? ¿Y qué es esa? Ver, ¿verdad? Una cosa es observa y otra cosa es ver. Es botear, mirar algo, pero el que ve es el que se concentra en algo específico. Vio la silla, vio la mesa, vio la cámara. Y lo otro es magia, en este caso magia. ¿Qué otra forma se usa también para decir algo parecido? Magia, esa, también se dice esa. Y la otra es mañana, o mañana de reina. En este caso no puedo decir o esa de reina, no, o mañana de reina, o magia también puede ser, o magia de reina. Bueno, en este caso, fíjense que es nasal, doblemente nasal, tiene la M. Tiene la E y dice pretérito. Le vamos a agregar cubí a esto.
¿Y dónde va a cambiar? Solamente ni a más ecurí va a ser. Y concluyo una vez y ustedes detrás. Se ama ecurí de crema. Esa es una sola palabra. Le voy a escribir acá la primera para que tomen ustedes. Acá voy a buscar el símbolos. Como acá lo tengo instalado, dice insertar. Si ustedes tienen esa allá archivo, inicio, está la parte que dice insertar, y allí en insertar buscan el símbolo, y el símbolo van a encontrar ustedes en la sala, ahí está, ¿verdad? Y te voy a agregar qué cosa acá, curí. Digo, esta así se escribe la palabra. Se ama curí, dere más curí, a o más curí, ñande, ñama curí, obrero más curí, PNP más curí, fuera o más curí. Esa es la conjugación en el pretérito, le agregamos curí. ¿Quién puede acá conjugar este verbo en pretérito ahora? Se ama curí, dere más curí. ¿Quién puede decir? Vaya. Se ama curí, dere mae curí, a o mae curí, ñande ñama curí, ore do mae curí, pe mae curí, hai fuera o mae curí. Muy bien. Esto es entonces la conjugación del verbo más. ¿Alguien me habló de creo que lunes puede ser? ¿Alguien me dijo, a esa profe me dijo que se me haría más para a ver un poquitito si es que puede ser lunes o Cecilia. ¿Alguien? Por favor, le pido esto, no. Justo estaba conjugando una. Avísenme si hay alguien que quiere consultar ahora la clase en el grupo virtual. ¿Nadie? No, acá no. No. Bueno, cualquier cosa me avisa, sí, por favor. Ahí hay alguien. Más página. ¿Verdad que no? Abrió el micrófono. Por eso. Perfecto. Bueno, el último verbo que vamos a ver de esta serie, en cada clase yo me iré agregando un verbo más a los verbos que ya podemos tener. En este caso, más bien no está nuestra lista original, ¿verdad? Tampoco estaba aquí bien. Y sí está el verbo Yahoo, eso está entre los verbos que usamos en el día. Y en este caso, vamos a poner, dice allí futuro. Voy a marcar esta parte para que quede a la vista de ustedes, allí donde dice futuro. Y pongo negritas aquí. Ya hace rato arriba era pretérito y acá también le voy a marcar. Un segundito. Y el primero que era el presente. Ahí tenemos los tres tiempos que estamos usando acá. Y dice allí en el futuro Yahoo. ¿Qué le vamos a agregar? A. Y siempre en una sola palabra. Voy a para empezar ya acá voy a escribir a, ya. Con acento, Ayacuta, ahí está. Esa es la forma que se escribe siempre en una sola palabra, Ayacuta, Villacuta o Yacuta, y conjugo, sea Ayacuta, Dere Yacuta, Ageo Yacuta, Ñande Yacuta, Obrero Yacuta, PM Yacuta, Aecuera Yacuta. Muy sencillo, muy fácil. Más vaga tú le digo a la cosa. ¿Quién quiere conjugar el verbo? Así como dice yo, sin ninguna complicación. Se Ayacuta, muy bien, excelente. Esto es algo importante para nosotros, probablemente para el que ya está acostumbrado. Yo sé que en la sala, inclusive hay profesores de Guaraní también. Sin embargo, es parte de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos en un curso donde la base es cero. Vamos a suponer que ninguno habla Guaraní, por eso que estamos haciendo este proceso. Y repito, para aquel que ya está, que ya conoce esto, probablemente hace una repetición, pero nos ponemos en la situación de aquel o aquella que sabe poco, a lo mejor no habla Guaraní. Esa es la intención. Bueno.
Acá tenemos una serie de palabras, vamos a ver si recuerdan ustedes, si saben ustedes. Algunas de estas palabras ya las mencionamos acá y otras no. De todas maneras vamos a ver si saben. La idea es que en cada clase vamos a encontrar nosotros cómo se dice para mí. El primero de ellos, ¿cómo diríamos nosotros escuela o colegio? Boejao. Viene de boeja, ja es el lugar. Se puede decir ekoja, ja, chirekoja, ja significa lugar. Y o viene de oga, boeja oga, la casa donde se enseña. El centro de enseñanza sería la traducción, boeja oga. Con esa misma palabra, ¿cómo diríamos profesores? Boejara. En una sola palabra que acá le voy a escribir es bo. Al tener acá este uso, esta MB, ya saben que es una palabra nasal a la hora de tener que usar, pero acá el acento ahí está, boejara. Esta es la forma de escribir boejara. A ver un poquitito si saben ustedes, ¿cómo se dice escribir? Ahí. Entonces, esa herramienta que va a ser la que vamos a usar para escribir se llama AIHA. AIHA es el lápiz, ¿verdad? O el bolígrafo, AIHA. Y también voy a escribir acá. AIHA. A ver, voy a ir con la mano, a ver, ese se trae una muy grande. Fíjense ustedes cómo se separa la voz. Boe, no es boe, sino boe. Boejao. Ahí tenemos boejao, boejada, AIHA. A ver, un poquitito libro. Se dice de dos maneras. Y una de ellas se usa mucho, es aranduca. Arandú viene de saber, de sabiduría, aranduca. Bueno, y allí tienen ustedes la palabra aranduca. Otra es también cuatiañeje. Cuatiañeje, voy a escribir acá. A ver, por ejemplo, ahí. Es la dos formas, cuatiañeje. La N, y voy otra vez acá donde está, yo le dije hace rato, uno puede sacar de insertar y uno va allí a símbolos, y en símbolos lo vamos a encontrar en este caso la misma E que ya le pusimos a la tarea. Cuatiañeje, y faltaría acá el cursor, ahí, esa es cuatiañeje. Cuatiá es papel, y ñeje sería hablar, el papel que habla, en la función que tiene un libro. Directamente acá la palabra va a ser cuatía, papel. Cuatía. Y lo que le dije hace rato, el pupitre, el banco escolar, es aplicar ahí. Aplicar ahí. Ya, aplicar ahí. Estas son palabras que forman parte de una generación más nueva. Estas palabras se comenzaron a usar más o menos a partir de la década del 70. Tienen 50 años de uso. Y ya hay un segmento interesante de la población que ya conoce. Probablemente porque por algún motivo no estuvieron en la década del 70 o 80, a lo mejor no conocen. Pero los que ya hacen la reforma educativa, y todos estamos hablando de 30 años, se van a cumplir el año que viene, hay gente que ya está usando esto grado por grado, curso por curso. Y hoy día están en la universidad también. Aplicas ahí. Blanco es monotip. Acá estamos con los colores. Monotip. Y nuevamente vamos acá a símbolos que allí buscamos la I que tiene la I nasal ahí, monotip. Es negro. En la H, fíjense que para no. Ahí está. Gracias, Regina. Se le denomina Regina. Muy por intervenir el ojo ahí en la cabeza. U es con la U nasal. Y tenemos acá está la U nasal. Muchas veces se acorta en la H, y ustedes seguramente conocen una ciudad, obviamente por el tema del trabajo que hacen en la justicia electoral, una ciudad que agua se llama Imú, y de agua, y se escribe Imú, pero se dice Imú, ¿verdad? La U esa es negro. De ahí viene. ¿Qué se refiere? No es que el agua es negra, la base, la arcilla allí es negra y da la apariencia de que el agua tiene el color negro.
más hacia la repatriación, casi llegando a la repatriación, hay un lugar que alguna vez me contaron a mí, allí vivió una comunidad indígena, un lugar que se llama Iwimundi, y como mu es nasal, se dice Iwimundi, y la palabra quedó allí, una palabra guaraní dicha por los propios indígenas, el lugar se conoce como Iwimundi, tierra negra, así llanera, y es un territorio. ¿Y qué más tenemos cuando nosotros vamos un poco más al norte? La gente oye el Saúco, inclusive hasta el portugués. Bacamú famoso, que ha viajado Itacorubí, el Rosario, viajado Santa Nicolás. Está preparado. Tenemos muy técnico. Igual, aquí no digo. Igual, te digo aquí no. Aquí no te digo, aquí no va. Pero sea a mi niño en Santa Clara. Está aquí no va igual. Ya yo lo falo, igual pinto tío, mira, hasta yo lo veo. Debe que algo sobre va a ser la cruz en la que ves. Igual, le voy a dejar igual, Macedo, pero igual. Macedo, mira igual. A veces allí mismo, en este no se ve, ya se está pariendo bien en el negro. El tema. Saludos, mismo han dicho de corazón, yo jugué arriba de una manera asada, a nuclear no voy a hacer sobre. Hace la pena. No, de yo para la historia se está pariendo bien. Dice, hay un man que yo creo que yo voy a buscar de eso. A usted me entender a Yayaluruta. Bueno, fíjense que él me recordó Bacamú era un famoso lugar, era impasable. A Pepe le pasaba de Monte, era un lugar muy temido, y por suerte un lugar precioso. Y así como eso quería decir, era la gente le dice en la zona de Cali de Villa Pato Preto, a ver, y Pejuna. En realidad él le decía Pejún. Y lastimosamente por una mala degradación, se le dice una degeneración política que quedó en Pejún. Y P Pato y un negro, ¿verdad? En realidad se refiere a Pejún, ¿verdad? Bueno, son las cosas que quiero mencionarles con lo de Pejún. Que también se dice Huiraún sobre el nombre el nombre de un pacto, ¿verdad? Se dice Huiraún. Y al ir de Caguazú hacia Pastoreo hay un famoso pueblo que se llama Huiraún, el arroyo que está allí en la Bacada, kilómetro 193 más o menos, donde antes uno subía y estaba la planta de Coca-Cola y la cervecería activamente. Bueno, vamos un poco más. Yo voy a hacer el amarillo. Y Sapir quiere decir color. Sapir. Si ustedes quieren decirle a alguien que le pinte la casa o que pinte algo, en voz Sapir ni Andrés. O yo mismo si estoy pintando, puedo decir voz Sapir. Sapir es color. Y Yu es dorado, amarillo. Sapir Yu. De allí viene literalmente color amarillo. Es lo que significa, ¿verdad? Rojo es pitán y es nasal. Pitán y la A es una A nasal. Otra vez, si nosotros vamos, acá por eso estoy aprovechando hoy la clase para contarles que normalmente al poner ustedes insertar, ya van a tener ahí en símbolos lo que en este caso necesitamos. Esta es una A nasal. Bueno, pero pitán. Si no le ponen la tilde así, pitá de talón o pitá de quedarse, pitá. El pitá verde famoso es lo que dice la pitá verde. Ese pitá es oral, pero al ponerlo ustedes la tilde dice pitá. Hoy me sale muy bien porque estoy todavía un poco congestionado. Azul es el Powin. Y en Paraguay hay muchos lugares que tienen este nombre Powin, ¿verdad? No precisamente por
sería usando el color rojo. Viene de que cuando uno dice cuando comienza a ser verde. ¿Cómo es que le dice a la gente cuando algo verde todavía? Usando la expresión que. Depende de lo que yo digo. Sí, ahí es aquí. Y cuando yo quiero decir de forma nasal, uso un gui, la que se convierte en gay. A mí me va a vivir de esa arena. Yo, por ejemplo, digo que es famoso la que tenemos y decimos como y cuando yo digo caru, cuando nasalizo digo como un caru, cuando digo como caru venitano, como un caru. Van a encontrar ustedes en muchos casos que la que se convierte en gay. Kirá, por ejemplo, es con la K, pero cuando yo digo como un kirá, no es como un kirá curé, un gris se dice allí. Y es lo mismo que pasó con Pitán, un gris, ¿verdad? Allí está. Por eso es el rosado. No es un rojo fuerte, sino que es medio, como decíamos nosotros todavía, claro, ¿verdad? Pitán, gris. Bueno, ahora la ahorita me pasa a mi amigo, esa y que escribir es ahí y tengo que conjugar. Se deja en este caso yo escribo más, yo escribo guaraní. Se deja ahí con A base, muy buena, no dijo hablamos, se va con la doble media de efectivamente, hablamos se ahí con A. Ya ahí la media pasada guaraní me empieza a gustar. Se deja ahí con A. Esta es la primera traducción que estamos haciendo acá. Leer, ¿cómo se dice guaraní? A mí me gusta leer cuando va a leer. Esa yo leo. Se llama Moñe. Y tú lees. Eres Moñe. Y un libro. A la lugar libro, parece que anda uno. Tú lees un libro. Espectacular. Me sorprende. Acá está mi amigo. Pensaba que ya pasaba ya no van a ver. Ahora ven de Kuruma. De Muñeque. CTI, esa API igual. Vamos a buscarla aquí, el nombre TI, a Aranduca. Ya, veremos ni qué de Aranduca. Esta es la segunda traducción. Él escribe. Ahí, y mucho. Ahí está. Entonces vamos acá a él. Ahí está. Ahí está. Se dan cuenta como todo, en esta primera parte, por eso estoy relacionando la conjugación, yo, tú, él, nosotros. Y luego ya va a ser una cuestión muy sencilla. Se dieron cuenta que tampoco hay problema con el adjetivo, ¿verdad? Podemos hacer problema. Nosotros escuchamos, usando Gendú, parece que esta Gendú es nasal, D, ND. Parece que esta ñandé. Nosotros escuchamos Ñagendú porque está hablando de la N. Ñagendú, uno, PTI, canción, música, pura G. Ñagendú, PTI, pura G. Ahí la ven. Ñagendú, PTI, pura G. Esa fue pura ley. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta cómo es literal y es lineal esto que estoy haciendo ahora? Es palabra por palabra y funciona bastante bien. O sea, ustedes en este momento ya están construyendo
una oración en un formato simple, que cualquiera, repito, puede hacer, partiendo de que de saber conjugar. Mosusu se lleva a mí, una palabra no muy usada, pero una palabra antigua. Mosusu es conjugar. Mosusu cuaram, la hacemos muy bien. El gran secreto, no se olviden, para aprender bien un idioma, pasa por aprender a conjugar. Sea guaraní, inglés, francés, alemán, el idioma que quieran. Mosusu cuaram, la hacemos muy bien. Así es que cuando estudien otros idiomas, ustedes traten de entender bien cómo se conjuga ese idioma. El guaraní tiene esa ventaja que es muy sencillo. Todo esto que estamos haciendo, todo está presente también. Un poquitito más adelante vamos a hablar en pretérito. Y acá una construcción clásica, un sustantivo, antes un determinativo, después un calificativo. Lo que le hemos hace rato. Si lápiz es jaita, ¿cómo voy a decir? Aquel. ¿Cómo voy a decir ese lápiz? Hace cope, jaita. Eso, ahí está. Ya. Ahora, usando una palabra que ya estudiamos hoy, que vimos hace rato, que es movejao, escuela. ¿Cómo diría yo? Usando, fíjense que ese lápiz ahora es esa escuela, es la misma. Va a ser movejao y blanco. Monotí, Pembo es bajo monotí. P, boque, bajo, monotí. Y allí vamos a ver la salida, en la Eso. Pembo es bajo monotí. Ahora una expresión un poquitito más larga. Se dan cuenta que vamos a extendiendo un poco más la oración ahora. Este señor, Ocaray, compró el pretérito. Vamos a usar qué cosa, cubrir o está. La pretérito. Oye, voy a cubrir. Dos libros. Mocoy. Araducar. La I, ¿cómo era? A. Irundicuatía. Excelente. Entonces voy a escribir y después vamos a leer. Siguiendo el orden. Caraí, Oyohuacuri. Mocoy es nasal de la boca. Esto vamos a escribir, ustedes se van a acordar después dónde está la nasalidad. Mocoy, Aranduca, Irundi, Guatía. A ver, bueno. Cocaraí, Oyohuacuri, Mocoy, Aranduca, Irundi, Guatía. Y ahora vamos a la oración más larga para terminar esta serie de hoy. Esta señora compró 2 bocas blancas, 3 libros nuevos y 5 zapatos negros. Siguiendo el esquema que estamos haciendo, exactamente, yo estoy usando la estructura que me mostré hace rato. Si digo, esta señora, ¿cómo va a hacer? Con Cuñacaray. Compró pretérito. Oyohuacuri, 2 bocas blancas. Monotí, 3 libros nuevos. Voy a dar mi capa acá me construir una oración larguísima, esta ya es una oración larga. Vamos a poner acá. Cuñacaray, Oyohuacuri, Mocoy, Cuatía, Monotí, Oaxaca, Aranduca, se dan cuenta que aquí ya no hace falta pensar en nuevo, nueva, no, es que arruga todo. O, zapatú. A ver, bueno, o zapatú. Esta es este es un modelo de ejercicio que vamos a hacer. Ustedes se van a dar cuenta con una
parte vamos a conjugar, esa es una cuestión que continuamente, repetir, ya no se va a olvidar. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a poner siempre una palabra para recordar qué significa, cómo se dice, para el fijando. Y en el tercer lugar, entrar a hacer este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, yo voy a mostrarle acá, la primera parte de la traducción decía, se ahaipona. Y en este caso voy a colorear acá, se ahaipona, voy a poner esto resaltado. En el siguiente, tú lees un libro de Remolique Alanduca, resalto otra vez acá. Él escribe mucho, a ahí está, vamos a marcar otra vez acá. Nosotros escuchamos una canción, Peja y Amu, que es el lápiz negro, ¿verdad? Esa escuela blanca, Cocaraío, Yoguacuri, Mocorín, Aranducá, Agilonde Cuatía. Este señor compró 2 libros y 4 papeles. Y por último, Cocuñan Carayo, Yoguacuri, Mocorín, Cuatía, Bojapuy, Aranducá, Cacú, o Zapatucú. Vea, hay una bella yaguapa. ¿Quién puede leer una vez esto que está marcado un poco? Yo le digo mostrando acá, no hay que tomar ni que lo de Cacú y ninguna pudo. ¿Quién se anima a leer? Entre lo que nos siguen y lo que están acá. O sea, se acá en el bebé. Bueno, dice ahí que probamos y igual al mismo millón. Se ahí con A, de lo que tenía a buscar, a lo que ahí está. Ni andeña en el vincula de peja y gamú, vemos el jabón monotí, coca yo voy a cubrir con un caja y un rico a tirar, coca yo voy a cubrir con un tirar monotí, o a cuidar tu cacatú, a cosa para tu mundo. Más de que tú muy bien. ¿Vais a entender? Oriente a Martela, esta por ahí no. Sanco, después Cosmeña, San Cosmeña, a San Cosmeña. Pero y comunidad, amiga, mi comunidad es aquí. 15 kilómetros. A ver, imagínate, era tu compañero de pueblo, represa el juego, pero no precisamente el reloj, vaya de solo ya me metí igual. Sí, a mi entera. ¿Dónde siga Andrés Primo que yo voy? Salió mi bebé. Majeta con el de droga para mí. Hoy más que mañana que lo hice hacer. ¿Tú vas a niño entero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy
mi vida, mi vida viene de eso, bueno, no me llevé, pues. Oye, llevé, bueno, me llevo. Ahí con la gente con y tu acuerdo, mira, qué bueno, anima ya. A ver. Apenas nada de Harvey de a mí de dinero más o hay todo ver mismo hay que hacer el vida mi vida que era el año y que se lo grababa que lo enseña un parte ya viene acá sí ambos asaltan de la mañana que decimos voy a pasarle a nuestro coordinador, a Jonathan, el material que es un guaraní que se puede seguir, ella puede ver en el teléfono, escuchar y puede aprender así. Vamos a Santander, vea. Elena se va a contar otro momento, voy a ir en el día, pero que a todos en Zoom, muy finilla, ¿verdad? Vamos a ayudarle, no hay ningún problema. Qué bien. Allí en las yolas. Y si están en encarnación o si le queda yola, en los otros lugares nosotros tenemos curso de guaraní. Si es que quería averiguar bien los datos, voy a pasar acá al grupo para los que quieran también la posibilidad de poder profundizar más esto, ya en la medida que cada uno quiera. Así que gracias de nuevo, que es muy amable. Oye, te mando a Santander, igualmente. Ya alguien más que quiera leer allí en forma virtual, si es que hay otra persona. La cuestión es practicar. Si yo me acuerdo de ser porano, antes de bajamos, cada vez que ahora. Fíjense que para algunos esta es la primera oportunidad de escribir y también de leer, ¿verdad? Y es una experiencia que es importante que todos pasemos. Como cualquier cosa, a lo mejor hay una primera dificultad, pero no se olviden que las dificultades están para ser superadas. ¿Alguien más que quiera leer de forma virtual? Ahí la gente que está siguiendo la clase, así como ustedes. ¿Vais a manera? Moisés primero mirada. Sí, va en derecha. Voy a comerla. Oímos. Muy importante, yo comenté a mi hermana vivió, perdón, gracias Mirta. ¿En qué parte de Ciudad Vista está Mirta? ¿Cómo que no? Nosotros también aquí en Ciudad del Este, en el colegio primer presidente, primer intendente, ¿verdad? Y en área 4 también.
parte nosotros tenemos allí, por cualquier cosita, el curso de guaraní. Bueno, gracias, Rita. En área 4, en la escuela, el colegio que está en área 4, y el otro es la escuela primera internet. Y de todas maneras, ahí hace años. Yo tuve la oportunidad en el año 1992 de ir a empezar los cursos de guaraní en el Alto Paraná. Y estuve como 3 o 4 años seguidos y después ya quedaron otras personas a continuar el trabajo. Y es que es un placer. Avilés, muchas gracias. ¿Alguien más? Uno más para cerrar esta parte de nuestra clase. Si o acá en la sala alguien quiera leer, perdón, me imagino. De mamá. Sandra, vamos a guardar de Sandra. Luque Moichero. Cerca del colegio de policía. Entonces sería, ¿cómo se llama esa parte? ¿Mobino? ¿De qué venía voy a ir a Sandra? Bueno, vamos. Esa es la idea. Y acá vamos a ponernos a probar ya, así que te escuchamos, Sandra, vamos a escuchar. Ya es el último. Otro aplauso, Sandra. Leíste muy bien. Para una primera vez así en público, ante más o menos 100 personas, ya está bien. Demasiado bien. Una cosita para vos y para todos. ¿Perdón? Muchas gracias, mi hermano. Porque antes eso es lo que queremos. Y cualquier duda que tenga vos, que tengan los demás, tienen que preguntarme. Para eso estamos. Una indicación para todos, ¿verdad? En los primeros momentos, cuando ustedes están empezando a leer, es importante que marquen bien la separación donde él usó ja, incluso como que quédense un poquitito más allí, corten bien, para crear hábito, ¿verdad? Eso es importante, y repetirlo 3 veces. Eso es parte simplemente de un ejercicio de pronunciación. Bueno, así es que acá ya con Sandra, con Mirta, con Estela y con todos completamos un circuito interesante. Fuimos a distintos puntos del país, ¿verdad? Y hace rato, bueno, también General Aquino, la zona de San Pedro. Es decir, tenemos una cobertura muy interesante, mucha gente de muchos puntos del país que están siguiendo nuestra clase. Y esta técnica que estamos usando con ustedes es una técnica bastante práctica, muy interesante, que puede ayudar. Fíjense que en el caso de Sandra, la lectura que hizo fue una lectura muy, muy bien hecha. Por más que ella me diga, a mí no hablo, no escribo mucho, me cuesta leer, leyó maravillosamente, ¿verdad? Bueno, y de eso se trata. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir practicando más adelante. Hoy quiero, como ya la vez pasada les quise escuchar, quiero hoy agregarles para que escuchen nada más, una grabación cortita. Voy a entrar acá, si me dan un segundito, voy a ubicar para repito, sobre la clase de hoy, una
nacionalidades, que es más o menos de la misma manera que estamos haciendo con ustedes acá. Yo quiero que escuchen, porque esto es una parte que vamos a usar la semana que viene en nuestra siguiente clase. Un segundito acá, anoto el nombre del tema y luego ya les hago escuchar. Estoy ubicando esto. Y esta es la que van a escuchar, es una traducción de un texto, en este caso de Mahatma Gandhi. Y un segundito, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver acá junto a ustedes. Y ahora sí voy a compartir esto que, repito, vamos a dejar para el final de nuestra clase. Compartir sonido. Y escuchen, no es una traducción muy complicada. Y si ustedes se fijan, una línea en castellano, la siguiente en guaraní. Y la finalidad es la misma que la que estoy usando con ustedes acá, didáctica. Que sea esto algo que se pueda entender. Acá vamos a escuchar esto que se llama voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. Y en la versión guaraní es abuelo viata ueterei. Esa es.
empezamos este capítulo de las traducciones que nos van a ayudar de una manera muy importante a poder usar la lengua. Hoy hicimos la traducción con ustedes que nos siguieron virtualmente, los que están acá en la sala de clase también, y palabra por palabra fuimos pasando. ¿Qué hicimos después? Leímos. Y en este primer desafío de la lectura, todo lo que leyeron lo hicieron muy bien. Vamos a dejar entonces por hoy acá y vamos a seguir la semana que viene en otra de estas clases con esta característica que hoy le dimos. Hoy el tema de PM, hoy el tema de R, aquello es el que está algo con